Alternativa del Estado de Morelos. Estamos en la Dirección General, mi nombre es Rosalba Valadez, soy especialista en métodos alternos. Como ustedes pueden notar, las instalaciones tratan de ser cómodas, ya que el trabajo que hacemos en el Centro de Justicia Alternativa es ser un espacio pacífico y cómodo que permita a las partes en conflicto resolverlos de una manera en la que se sientan cómodos, ya que de llegar a un acuerdo prácticamente ellos asumirán compromisos y estos compromisos los van a cumplir de acuerdo a las necesidades que ellos mismos tienen. El ambiente tiende a ser confortable para que ellos sientan ese trato humano que se les da en este espacio. El servicio que nosotros ofrecemos es prácticamente basado en un alto índice de valores sociales o valores ciudadanos, como ustedes quisieran entenderlos, y prácticamente se les invita a las partes a resolver sus conflictos de manera personal. Cuando las personas en conflicto acuden al Centro de Justicia Alternativa y han aceptado a través del especialista participar en la aplicación de cualquier método alterno de solución de controversia, se les invita a iniciar el proceso entrando a este tipo de salas en donde ya intervienen las partes en conflicto, llámense parte ofendida e imputados. En este tipo de espacios intervenimos como especialistas en métodos alternos, fungiendo como facilitadores de la comunicación, en donde a través de estos espacios las partes tienen la oportunidad de narrar lo sucedido, de narrar su experiencia y de esa manera vislumbrar un resultado favorable de acuerdo a las necesidades que presenten. A pesar de que uno de los principios fundamentales del Centro de Justicia Alternativa es la voluntariedad de las partes, en donde se les invita a que si efectivamente tienen esa intención de solucionar el conflicto, lo hagan, independientemente de ello, ellos vienen con una carga emocional muy alta o bien vienen con mucho temor, y es el momento en el que trabajamos muchas herramientas. Una de las principales es la empatía. Las personas que vienen al Centro de Justicia se deben de sentir cómodas con su especialista. De no ser así, incluso se les da la oportunidad de resolver su conflicto a través de otro especialista, si no se sienten cómodos con nuestra participación. Hay otras herramientas, como lo es también las preguntas. Iniciamos siempre una sesión, obviamente presentándonos, dándoles la bienvenida, informándoles cuál es el protocolo que vamos a seguir dentro de las reuniones en estos espacios, cuántas etapas hay de acuerdo al método que se va a aplicar. Hay diferentes métodos. Uno es la negociación, conciliación, mediación y en algunas de las ocasiones hemos trabajado incluso juntas restaurativas, pero los métodos que mayormente utilizamos son negociación, conciliación y mediación. El especialista determinando qué método va a utilizar es como informa el procedimiento que se va a efectuar. Se les informa a las partes el conflicto, qué método vamos a utilizar, para que estén conscientes y obviamente entiendan qué es lo que se espera de su participación en este centro de justicia y qué es lo que pueden esperar del especialista. Influye el delito por el que están presentes, pero también mucho tiene que ver la personalidad de las personas al estar en este centro de justicia. Algunas de las veces las personas ya vienen con el conflicto resuelto aparentemente. A pesar de ello, entramos a sesión para que efectivamente se determine si el acuerdo está basado en esas expectativas que tienen de resolverlo y sobre todo en esa capacidad de cumplir con los compromisos que han establecido. Prácticamente estamos hablando que el especialista es el que determina el método en cuanto a la participación de las personas, y en algunas ocasiones, aunque pudiésemos trabajar, por ejemplo, una conciliación, si es necesario, también utilizamos la mediación. Son métodos totalmente diferentes que, si gustan, podemos comentar. Nosotros recibimos canalizaciones de otras instituciones y asimismo del Ministerio Público, ya que se ha iniciado una carpeta de investigación. Es cuando el Ministerio Público nos da intervención para conocer del asunto en cuestión. También recibimos a las personas cuando acuden aquí de manera voluntaria en busca de cómo solucionar su conflicto,
y se inicia un expediente aquí ante el Centro de Justicia Alternativa. Puede ser el Ministerio Público quien nos esté solicitando la intervención, esto previo a que haya una carpeta de investigación. Cuando llega la persona directamente aquí ante el Centro de Justicia Alternativa, pasa con un orientador ciudadano que es quien va a escuchar la problemática y en este caso va a determinar si el asunto es procedente aquí ante el Centro de Justicia Alternativa. Sí, efectivamente, aquí manejamos un área de seguimientos en el cual se verifica el cumplimiento al acuerdo reparatorio. Se da vista al Ministerio Público a efecto de que se pueda continuar con la integración o se dé inicio a una integración de la carpeta. Bueno, en cuanto a la aplicación de estos medios alternos de solución de controversias, nos los especifica lo que es la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Morelos en materia penal. Dentro de esta ley nos establece que hablamos de una negociación, de una mediación, una conciliación y una negociación. En cuanto a las características o diferencias que podemos encontrar en estos tres métodos, que son los que más aplicamos dentro del Centro de Justicia, en la mediación principalmente es que interviene lo que es un especialista en métodos alternos, que es totalmente imparcial, facilitando lo que es una comunicación entre las partes y que sean las mismas partes en la solución de su controversia, que sean ellos mismos los que puedan proponer su solución, sus alternativas, sus propuestas de solución a esa controversia. Por cuanto a la conciliación, en la conciliación se aplique el especialista, este tercero imparcial, sí genera algunas propuestas de solución a las partes, y una vez que se generan propuestas tanto del especialista como de las partes intervinientes, se hace una evaluación de esas propuestas para el efecto de que se determine cuál es la más viable, la que satisfaga las necesidades e intereses de cada una de las partes intervinientes. Y en la negociación es aquella en la cual las mismas partes no desean verse durante una reunión conjunta, ya sea porque son aspectos más económicos, en el cual lo único que les interesa a las partes es que se ha reparado su daño económicamente, ya vienen directamente o su abogado, su representante legal, y con ellos mismos se lleva a cabo la negociación, en la cual el especialista lo que hace es facilitar esa comunicación entre el abogado y posiblemente el imputado, o en su defecto los mismos abogados, pero ya son las partes quienes acuden a la suscripción de ese acuerdo reparatorio. La naturaleza del conflicto, vamos a llamarlo de acuerdo a los delitos, va a ser el especialista analizando ese delito y viendo lo que son las manifestaciones por cada una de las partes, va a ir determinando el método a aplicar. Como decía la compañera Rosalba, puede aplicar posiblemente una mediación y después lo lleva a una conciliación. La negociación sí es particular, en el cual las personas no quieren verse porque es aspectos meramente económicos. Tendremos un ejemplo de un hecho de tránsito en el cual durante el percance las personas ni se conocen y lo único que desean es la reparación de su vehículo. Lo jurídico en este aspecto se les explica a las partes que intervienen. En el caso de que no se haya iniciado todavía una carpeta de investigación, como lo decía la compañera Sandra, en ese momento se les explica a las partes que lo que tratamos nosotros es de ayudarles a solucionar esa controversia a través de lo que es el diálogo, donde se genere lo que viene siendo propuestas por parte de ellos de acuerdo a sus necesidades e intereses, y viendo cuáles son sus, más que nada sus necesidades. Y al momento de que se llega a un acuerdo reparatorio se les explica que el efecto jurídico de ese acuerdo es para el efecto de evitar la integración de una carpeta de investigación, lo cual implica para ellos ahorrándoles ciertos desgastes, tanto físicos, económicos y sobre todo emocionales ante el mismo Ministerio Público, ya que son ellos los que van a resolver su propio asunto y no va a ser una persona totalmente independiente al asunto quien los obligue a alguna cuestión en particular. En caso de que ya tengamos nosotros conocimiento de esa carpeta de investigación
y nos lo canaliza el Ministerio Público, siempre y cuando seamos nosotros competentes para conocer el asunto, igual se les comenta a las partes que al momento de que se llega a un acuerdo reparatorio entre los mismos, si ese acuerdo puede cumplirse en el momento, entonces informamos al Ministerio Público para que se lleve a cabo lo que es el otorgamiento del perdón y la extinción de la acción penal, y obviamente se cierra la carpeta como asunto totalmente concluido. La postura de los abogados ha sido muy diversa. Hemos tenido abogados que han apoyado incluso los procesos, como también contamos con algunos que no apoyan, no a nosotros, a sus clientes. Es muy importante para mí decirles que el Centro de Justicia Alternativa es un centro en donde se trabaja lo más humano posible. Buscamos la aplicación de nuestros instrumentos para restaurar a una persona que ha sido lastimada, que ha sido dañada. Ustedes han escuchado que en todo este tiempo hemos hablado de necesidades, porque prácticamente cuando se comete un delito también estamos hablando de que ciertas necesidades se vieron mermadas, como por ejemplo en una amenaza, estar seguro, ya no se sienten las personas seguras o tranquilas. Entonces, por eso escuchan de detectar necesidades, detectar emociones, validar emociones. Vienen los abogados y efectivamente ellos también son dignos para nosotros de ser escuchados, de ser atendidos en una sala como esta. Muchas veces las necesidades de ellos son muy diferentes a las necesidades de las personas, por lo que las sesiones son exclusivamente con las partes en conflicto, porque a ellos en las sesiones los abogados se quedan fuera. Sí les permitimos el acompañamiento, incluso les damos la atención, porque se la merecen, porque son seres humanos. Para nosotros, las personas que vienen aquí merecen toda nuestra atención, sea quien sea. Entonces, muchas veces los abogados sí tratan incluso de coaccionar a sus clientes para llegar a algún acuerdo, pero el trabajo del especialista es: entramos a un espacio, cerramos la puerta, estoy contigo, lo que necesitas, porque si vas a llegar a un acuerdo, tú te vas a responsabilizar de él, víctima o imputado, tú te vas a responsabilizar de él, e incluso si tú con carpeta de investigación llegas a otorgar el perdón, tú prácticamente lo haces porque vas a estar tranquilo, porque sabes que ha sido reparado, porque sabes que esa necesidad que ya no estaba siendo satisfecha, ha sido satisfecha por la otra parte. Requería seguridad porque ahora tienes miedo por una amenaza que alguien te hizo. La única persona que te va a devolver la seguridad es la otra parte. La estás tomando, adelante, hazlo. Estamos trabajando con el ser humano, no estamos trabajando con leyes. Efectivamente, nos regimos por una ley de justicia alternativa, nos regimos por un código, nos regimos por reglamentos, pero dentro de las salas le hacemos ver a las partes que es su responsabilidad resolver su conflicto. Dentro de las herramientas está validar emociones, es decir, yo te escucho, yo te atiendo y yo te entiendo. Ahora, necesito que veas que la otra persona que va a entrar a la sesión también es un ser humano. También siente, también piensa, también tiene necesidades. Y en esa medida, sentémonos en un lugar como este, neutral, en donde se trabaja la equidad, en donde se trabaja igual la flexibilidad, para que las partes entiendan que a través del diálogo pueden resolver conflictos, no nada más de naturaleza penal y no nada más en este tipo de instituciones. Este tipo de resultados se trabajan también como prevención para futuros delitos, como una prevención para resolver conflictos incluso dentro de un hogar, dentro de una escuela, con un amigo, con una pareja. Entonces, dentro de nuestros procesos, los especialistas invitamos a las partes a implementar el diálogo en su vida, una escucha activa, no hablar, escuchar. Aparentemente el ser humano escucha, realmente cuestionamos si están escuchando, pero esa vivencia se tiene dentro de las salas en este centro. El abogado sí tiene un papel muy importante, porque incluso con ellos hablamos y les pedimos apoyo, porque las partes se sienten apoyadas por la persona con la que vienen, son sus personas de confianza. A ellos les preguntan: ¿qué hago? ¿Qué digo? Hablo con el abogado, hablamos con el abogado. Con algunos abogados tenemos una respuesta excelente y muy favorable, y muchas veces incluso los abogados regresan con otros asuntos.
hay otros que definitivamente no, pero todo esto no nada más tiene que ver con una cuestión jurídica, tiene que ver con una cuestión de saber ser humano y valorar este tipo de situaciones en la vida. El Centro de Justicia trabaja delitos no graves, querellas las que se siguen a petición de la parte ofendida. Podemos considerar que no son graves y dentro de la variedad de delitos que trabajamos son amenazas, lesiones hasta cierto grado de fracciones, hasta cierto número de fracciones de acuerdo a nuestro código, daño, allanamiento de morada, omisión de cuidado, incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria, despojos, fraudes, abusos de confianza. Sin embargo, en su momento sí hay esa posibilidad de trabajar con ese tipo de asuntos, pero desafortunadamente en Morelos no se nos da esa oportunidad, licenciada. Efectivamente, como lo estaba comentando la compañera Rosalba, el mismo Código Penal que rige el Estado de Morelos nos establece un catálogo de delitos en los cuales Justicia Alternativa puede llevar a cabo la aplicación de los métodos alternos. Asimismo, nos hace del conocimiento en qué casos nosotros no podemos conocer, principalmente en lo que viene siendo delitos de violencia familiar, delitos graves y aquellos delitos que ya de alguna manera tienen otro tipo de trascendencia. El mismo código nos los va estableciendo y principalmente son estos delitos que comentaba la compañera. Sí, aquí se establece que nosotros no podemos conocer en caso de reincidencia, ¿sí? Si se cometiera alguna reincidencia tiene que acudir la persona afectada directamente con el Ministerio Público. Sin embargo, si este hecho ocurrió hacia otra persona, tengo entendido que sí podemos nuevamente conocer, ¿sí? Pero sí es... Iniciar el proceso, se les hace del conocimiento lo que viene siendo una presentación, lo que son los principios de justicia alternativa, pero también se hace el conocimiento de algunas reglas que deben de acatarse dentro del proceso. Dentro de esas reglas, bueno, nosotros damos a conocer unas y se les invitan a las partes que cuáles son esas otras reglas que yo les gustaría plantear para que el desarrollo del proceso sea de una manera tranquila, donde nos podamos escuchar y sobre todo atendiendo sus necesidades. Pero en el supuesto de que si se ha llegado a presentar que alguna de las personas empiezan a alterar, porque muchas veces como nosotros facilitamos ese diálogo, entonces las personas inmediatamente dicen no, está mintiendo, etcétera, empiezan a alterarse y ya se empiezan, tal vez se empiezan a poner un poco agresivas. Nosotros como intervinientes lo que hacemos es suspender el proceso y nuevamente hablar con cada una de las partes para tratar de tranquilizarlas, bajarle su estado emocional y volver a entrar a la sesión. Pero si la conducta persiste, sí se le hace el conocimiento que se le dará parte al Ministerio Público respecto al comportamiento. Inclusive, la misma Ley de Justicia Alternativa que rige en el Estado nos establece lo que viene siendo una fracción en el artículo 40, que nosotros podemos dar por terminado el procedimiento si alguna de las partes tiene un comportamiento irrespetuoso hacia el mismo especialista o hacia la otra parte. Muchos como abogados, como partes, como ciudadanos, vemos a lo que es la Procuraduría y siempre vemos lo que es los policías, que siempre están ahí bajo una seguridad, etc. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente, en Justicia Alternativa no existe ese policía, porque lo que tratamos es darle un aspecto diferente, donde las partes se sientan cómodos, donde ellos sean mismos los que resuelvan sus conflictos y no se sientan ya presionados por algo, porque no es en ese sentido. Por eso existe este sistema de justicia alternativa en el cual sean las partes quienes busquen su propia solución, donde no se encuentren ya presionados porque ya tengo al policía aquí a mi lado y si no firmo o no llego a un acuerdo ya me depara todo el procedimiento, ¿no? Lo que se busca es que no se llegue a esas instancias, sino que podamos resolver aquí. La principal considero que es la de alguna manera que las mismas partes son las que resuelven ellos su propio conflicto y no es una persona extraña
quien los esté imponiendo algo, ya que son ellos los que se van a comprometer y sobre todo que se resuelve su conflicto de fondo y no únicamente superficial, lo cual de alguna u otra forma también los invita a las partes a ahorrarse cierto desgaste tanto físico, emocional ante el mismo Ministerio Público y sobre todo el económico, ya que como se ha establecido, si bien es cierto, vienen acompañados con sus abogados, pero durante la sesión no intervienen ellos, ya que son las partes en conflicto quienes solucionan el mismo. Aquí estamos hablando de que podemos sesionar en 3 tiempos. Para un trabajo de delitos de alto impacto, el proceso tiene que ser mucho mayor en tiempo, la metodología es diferente y de ahí es de donde hablamos de juntas restaurativas. Incluso quizás muchas veces el aplicar este método no signifique que se va a, jurídicamente el asunto se va a morir. Al aplicar una junta restaurativa seguimos trabajando con el ser humano para que de alguna manera merme la culpa en él y pueda reparar el daño en el otro. Pero la persona que cometió el delito estaría teniendo la oportunidad de resolverlo a nivel personal. Es un trabajo totalmente diferente. Si habláramos de leyes, yo le diría que no podría haber una aplicación de un método para resolverlo, pero sí en cuestión de resolverlo a nivel personal, a nivel humano. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de esta situación de un robo de auto con arma, tendríamos que tomar en cuenta el historial de la persona que cometió el delito para determinar si efectivamente es susceptible de entrar a un programa restaurativo, de juntas restaurativas. Porque no es lo mismo una persona que lo hizo casualmente y por necesidad a una persona que lo hace de manera habitual. Entonces, sí tendría que valorarse ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el trasfondo del delincuente? ¿Fue primera vez? ¿Valdría la pena hacerlo? Porque por alguna razón lo hizo, alguna necesidad tuvo y precisamente hacerle ver que no es la manera de resolver conflictos. Valdría la pena considerar y dar la oportunidad de que todas las personas tuvieran esta posibilidad de resolver esas situaciones a través de estos programas, si se llegaran a implementar. ¿Por qué? Porque independientemente de que fue primera vez o reincidencia, efectivamente el ser humano es bondadoso por naturaleza, pero algunas veces lo olvida. Entonces, si hay posibilidad de rescatar esos valores o intentarlo por lo menos, pero eso sí tendría que ser también por voluntad de ellos, no porque un programa, no por el interés en resolver otro tipo de situaciones. Sí tendría que la persona que trabaja este tipo de programas estar muy bien capacitado incluso para determinar si esas personas son susceptibles de participar en ellos. Sí hemos tenido algunos asuntos en cuanto han comparecido las personas morales, son muy pocos los que sí se han de alguna forma adaptado o han aceptado, más bien dicho, los métodos alternos, sobre todo en personas morales. Pero sí ha habido y sí que será de unos 10, el 50% sí se ha determinado en la resolución del mismo, aplicando una conciliación.